Hoy estamos hablando sobre Rab y Acán. ¿Es más alto o no? ¿Esto no? ¿Está bien? Ok. Abren sus Biblias en Josué capítulo 6. Eso es un extraño para mí. La semana pasada los israelitas gritaron y los muros se derrumbaron. Vemos lo que sucedió después de que Dios les dio la victoria. Vayamos al capítulo 6 de Josué y leemos los versículos 20 al 27. 20 al 27. Entonces el pueblo dio grita y tocaron bocinas, y aconteció que como el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, el pueblo dio grita con muy gran vocerío, y el muro cayó debajo de sí, y el pueblo subió a la ciudad, cada uno delante de sí, y tomaronla. Y destruyeron todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, mozos y viejos, hasta los bueyes y ovejas y asnos a filo de espada. Mas Josué dijo a los dos varones que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allá a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como le jurasteis. Y los mancebos espías entraron y sacaron a Rab y a su padre y su madre y sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a todo su parentela y pusiéronlos fuera del campo de Israel. Y quemaron a fuego la ciudad y todo lo que estaba en ella. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los vasos de metal y de hierro. Versículo 25. Mas Josué dio la vida a Rab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, la cual habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué envió a reconocer a Jericó. Y en aquel tiempo Josué juró diciendo: maldito sea delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. En su primogénito eche sus cimientos, y en su menor de días asiente sus puertas. Pues fue Jehová con Josué, y su nombre fue divulgado por toda la tierra. Después de que la ciudad fue destruida, el primer pensamiento de Josué era la salvación de la mujer que creyó en Dios. Había muchas más personas respetables en Jericó, pero su respetabilidad no los salvó. Dios no mira la posición de una persona en la vida, la riqueza, la religión o los antecedentes familiares. Dios mira el corazón de una persona. Él quiere saber qué harás cuando escuches el mensaje de Cristo. A Rab se le dio una promesa de que ella y su familia serían salvados debido al cordón de hilo escarlata de la redención. Rab colgó ese cordón de hilo escarlata en su ventana para que su familia se salvara. Eso mismo sucedió con los
israelitas cuando pusieron la sangre del cordero en sus puertas antes de que el ángel de la destrucción viniera y matara a los primogénitos de cada familia. Hoy en día, cuando realmente creemos en la muerte sacrificial del cordero, nos sucede lo mismo. Por eso hoy es tan cierto como lo fue en aquel entonces que cuando Dios vea la sangre pasará de largo. Durante esta época del Antiguo Testamento, para que un gentil recibiera la salvación, tenía que seguir los caminos de los hijos de Israel. Un momento. Es un poco difícil para mí. Necesitamos trabajar en eso. Durante esta época del Antiguo Testamento, para que un gentil recibiera la salvación, tenía que seguir los caminos de los hijos de Israel. Esta es una transición muy difícil porque los hijos de Israel eran el pueblo escogido de Dios. Así que para ser aceptado por los hijos de Israel, algo extraordinario tenía que suceder. Rahab era considerada una mujer malvada que merecía morir según las leyes que Dios le dio a Israel. Vayamos a Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio 22, versículo 21. En versículo 21, la Biblia dice: entonces sacará a la moza a la puerta de la casa de su padre y apedrearla con piedras los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, y quitarás el mal de en medio de ti. Esta fue la ley que Dios le dio a la nación de Israel. Sin embargo, Dios decidió perdonar a la ramera Rahab. Ella era una pagana bajo la maldición de Dios. Veamos Deuteronomio capítulo 7. Capítulo 7. Mira versículos 1 y 2. Versículo 1, cuando Jehová tu Dios te hubiere metido en la tierra en la cual tú has de entrar para heredarla, y hubiere echado las muchas gentes de delante de tu presencia, estas naciones, 7 naciones muchas y fuertes más que tú. Versículo 2, y Jehová tu Dios las hubiere entregado delante de ti, y las herieres, destruyendo las destruirás, no harás con ellos alianza, ni los tomarás a merced. Dios no permitió que las otras naciones continuarán con el mal que practicaban durante esos tiempos. A veces la gente dice que Dios es injusto, porque mató a estas naciones en el Antiguo Testamento. Esas mismas personas también dicen: ¿por qué Dios permite que el mal continuará hoy?
Dios es santo y justo en todo lo que hace. En el Antiguo Testamento Dios da justicia y misericordia a los gentiles perdidos y a Israel, tal como lo hace con los incrédulos y los creyentes hoy. A veces permite que los incrédulos vivan una vida larga porque su tiempo en la tierra es el único cielo que experimentarán. Otras veces los cristianos nacidos de nuevo viven poco tiempo en la tierra. Sin embargo, este tiempo en la tierra es el único infierno que experimentarán. Al final del versículo 23, regresamos a Josué, capítulo 6, capítulo 6. Al final del versículo 23 dice, y también sacaron a toda su parentela y pusieronlos fuera del campo de Israel. El versículo 23 dice que Rab y su familia fueron dejados fuera del campamento de Israel. Esta es otra imagen de la salvación para los gentiles. Vayamos al capítulo 13 de Hebreos. Hebreos capítulo 13 y leemos versículos 12 y 13. En Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 12. Versículo 12 dice, por lo cual Jesús también para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del real, llevando su baldón. A nosotros como hijos adoptivos de Dios, como cristianos nacidos de nuevo, no debemos estar conectados a este sistema mundial. Debemos vivir para el Señor y ser conocidos como embajadores de Cristo. No tenemos ciudad aquí en esta tierra. Por eso dice que debemos obedecer las reglas de los que gobiernan sobre vosotros en el versículo 17. Dios no quiere que establezcamos un reino cristiano aquí en la tierra. Jesucristo lo hará después de la batalla de Armagedón. Volvamos a Josué. ¿Lo ves? Versículo 6. Al final de este capítulo, Josué envió a los 2 espías para sacar a Rab y a su familia y todo lo que ella tenía y dejarlos fuera del campamento de Israel. Rab ya no tenía una ciudad en la que vivir. Ella es un tipo de cristiano de hoy que no tiene un hogar en este mundo. Tal vez algunos objetaron que Rab fuera traída al campamento de Israel porque era una prostituta, así que la dejaron afuera. Pero Dios no hace acepción de personas y no planea dejar al pecador arrepentido en el lugar de afuera, sino que lo trae a la familia de Dios para compartir por igual todos los privilegios y bendiciones del pueblo de Dios.
Miremos el versículo 25. En versículo 25 dice más: Josué dio la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, la cual habitó entre los israelitas hasta hoy. Y ella habitó en Israel hasta hoy. Rahab recibe la promesa en 1 de Samuel, capítulo 2. Mira, 1 de Samuel, capítulo 2. Esa es la promesa. En versículo 30. En versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dijo: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora dijo Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán miles. Otro hecho interesante acerca de Rahab es que la encontramos en la genealogía como la bisabuela de David y antepasada de nuestro Señor. David era un asesino y un adúltero. Sin embargo, Dios usa a estos individuos y los coloca en la línea de Dios. En Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35, la Biblia dice: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. 3 veces el Señor tuvo que enseñarle a Pedro que lo que Dios había limpiado no debía llamarlo común e inmundo. Si eso fue aceptado por Dios, ¿por qué no lo fue con nosotros? Rahab se acercó con valentía al trono de la gracia, encontró misericordia para el pasado y gracia para ayudar en el presente. Rahab, igual que Ruth, se casó con un judío. Rahab, según Mateo capítulo 1, versículo 5, se casó con Salmón, y Ruth se casó con Boaz. Ambas eran novias gentiles que se casaron con sus padrinos judíos. Esa es una imagen del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cuando se casarán con el Señor Jesucristo. Vayamos a Apocalipsis, Revelación, Apocalipsis, capítulo 21. Hermano, tengo que practicar con eso más tarde. Gracias. Revelación 21, versículo 9. Versículo 9, la Biblia dice: Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 redomas llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. Mira el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa sucia, porque hace abominación y mentira, sino solamente los que
están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquellos que tenían su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero son la novia. ¿Está tu nombre en el libro de la vida del Cordero? Sé que mi nombre está allí por las promesas de este libro. Puse el hilo rojo, puse la sangre en la puerta, lo hice al creer en Cristo. Aunque Dios me amó primero, todavía tenía una lección que hacer, así que elegí aceptarlos. Vamos a Josué y leemos versículos del 1 al 5 en capítulo 7. Oswaldo, puedes leer Josué capítulo 7, versículos 1 al 5. Pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zebedí, hijo de Selec, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y Josué envió hombres desde Jericó en Ahí, que era junto a Betabel, hacia el oriente de Betel, y hablándoles diciendo: subí y reconocé la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ahí. Y volviendo Josué dijo: no suban todo el pueblo, mas suban como 2,000 o como 3,000 hombres, y tomarán a Ahí. No fatigues a todo el pueblo allí, porque pocos son. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres. Y los hijos de Ahí hirieron de ellos como a 36 hombres, y siguiéndole desde la puerta hasta Sabarim, y matándolos en una descendida, de lo cual el corazón del pueblo se derritió como agua. Ok, gracias. Bien, hay pecado en el campamento de Israel. Inmediatamente después de una gran victoria, hubo una derrota. Encontrarás esto también en la vida cristiana. Estamos emocionados por la victoria y tal vez incluso hagamos una fiesta. Y es entonces cuando el enemigo ataca. Por ejemplo, cuando recibes un ascenso en un trabajo, es un buen momento para celebrar por el arduo trabajo que asiste para recibir el ascenso. Sin embargo, puede haber un compañero de trabajo que crea que se lo merecía y comience a crear problemas. Vayamos a 1 de Samuel. Miren 1 de Samuel, capítulo 30. 1 de Samuel, capítulo 30. Versículos 1 al 4. En versículos 1 al 4, 1 de Samuel capítulo 13, 30, versículos 1 al 4. Y como David y los suyos vinieron a Sisele al tercer día de los de Amalek, habían entrado el mediodía y a Sisele, y habían herido a Sisele, y puéstola a fuego,
y a las mujeres que estaban en ella habían llevado cautivas desde el menor hasta el mayor, mas a nadie habían muerto, sino los habían llevado e ídose su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada a fuego, y sus mujeres e hijos e hijas llevadas cautivas. Entonces David y el pueblo que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ok, bien. En este capítulo, David y sus hombres regresan a casa después de pelear guerras y encuentran que su hogar temporal fue destruido y sus familias fueron tomadas. Entonces, persiguen a los amalecitas. Los amalecitas van a celebrar su victoria. Miremos los versículos 16 y 17. Versículo 16, y así le llevó, y he aquí que estaban derramados sobre la haz de toda la tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por toda aquella gran presa que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. E hiriólos David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, que no escapó de ellos ninguno, sino fueron 400 mancebos que habían subido en camellos y habían huido. David hace que un joven egipcio le muestre el campamento de los amalecitas y los ve disfrutando de su victoria. David se da cuenta de que es la oportunidad perfecta para atacar a su enemigo mientras están orgullosos y arrogantes. Esto es lo que les pasó a los hijos de Israel después de la caída de Jericó. La Biblia dice en Proverbios 16, versículo 16, antes del quebrantamiento va la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Volvamos a Josué, capítulo 7. En versículo 1 dice que la ira del Señor estaba contra los hijos de Israel. El pecado de un hombre fue imputado a todos los hijos de Israel. Esto también sucedió con el rey David. El rey David hizo un censo del pueblo de Israel para poder jactarse del tamaño de su ejército. Dios envió una peste y mató a muchos de los hijos de Israel. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El culpa fue Adán. Debido al pecado de Adán, todos estamos bajo la ira de Dios. Dios trata con un grupo de personas o naciones según las decisiones de sus líderes. Los principales sacerdotes rechazaron a Cristo y querían a César como su rey. Dijeron que la sangre sea sobre nosotros y sobre los hijos de nuestros
hijos. Así que durante 2000 años, Dios ha permitido que eso suceda. Si crees que eso es injusto, entonces necesitas ver lo que Cristo hizo por ti. Leemos Romanos. Benjamín, puedes leer capítulo 5, versículo 15 al 19 en Romanos capítulo 5. Versículo 15 al 19. Mas no como el delito, así también fue el don gratuito. Porque si por el delito de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios. Y el don por la gracia de este solo hombre, Jesucristo, abundó para muchos. Y tampoco de la manera que fue por uno que pecó, así también el don, porque el juicio de la verdad fue del pecado para condenación. Mas el don gratuito es de muchos delitos para justificación. Porque si por el delito de uno reinó la muerte por causa de uno, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Así que, de la manera que por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque, como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. Amén. Estos versículos es buenos. Versículo 20, la ley entró para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cristo murió para que podamos ir al cielo. Si aceptaste el regalo de Dios, que es Jesucristo, entonces ya no estás bajo la ira de Dios. Dios trata con el individuo de manera diferente que con las naciones. Aquí tienes 36 hombres. Regresamos a Josué, capítulo 7. Aquí tienes 36 hombres que murieron a causa del pecado de Acán. Hubo un castigo para la nación de Israel y hubo un castigo para Acán. Es posible que la nación de Israel no tuviera necesidad de sufrir, porque se volvió demasiado confiada y orgullosa. No buscaron el Señor y le dieron órdenes a su líder Josué en lugar de preguntarle qué hacer a continuación. Además, Josué no buscó la sabiduría de Dios, sino que eligió agradar a los hombres. Cuando Acán robó la ropa y el dinero, hizo que otros cayeran. En esta vida cristiana, lo que usted hace puede hacer que otros se resienten o odien al Señor. Cuando un pastor está involucrado en un pecado horrible o incluso miembros de una iglesia, les da una excusa a los incrédulos para rechazar a Dios. En esta historia, Israel apedreó a Acán y su familia. El pecado no solo destruye su testimonio, sino que también puede destruir a su familia y amigos. En esta lección tienes a dos personas. Una que era considerada enemiga del pueblo escogido de Dios y la otra que era parte del pueblo escogido de Dios.
Rahab debería haber muerto junto con los habitantes de Jericó. Ella no merecía vivir. Dios escogió a su pueblo para la destrucción. Acán estaba en la nación amada de Israel y se aprovechó del hecho de ser parte del pueblo escogido de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 9. Mira Romanos capítulo 9. Este es interesante. En versículo 15. Esto es en el Antiguo Testamento, también es acá en el Nuevo Testamento. Porque a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Dios mostró más misericordia y compasión a Rahab, quien en ese momento era un tipo del incrédulo, que a Acán, quien era un tipo del creyente, debido al honor y la lealtad de Rahab. Ella fue aceptada en la familia de Dios. Dios castigará al creyente hoy cuando falte el respeto y deshonre su palabra. Ahora el creyente era al cielo, sí, pero no tendrá una vida feliz. Dios podría llevarlo a casa antes de tiempo. El incrédulo que respeta a los cristianos y honra la palabra de Dios tendrá muchas oportunidades de aceptar al Señor y ser aceptado en la familia de Dios. Eso fue lo que le pasó a Rahab, Ruth, los ninivitas y Cornelio. Todos ellos eran de una nación diferente y Dios tuvo misericordia de ellos. Cristianos de hoy, sigamos como Rahab y no sigamos los caminos de Acán. Seamos humildes y reconozcamos que no merecemos la misericordia de Dios. Sigamos los caminos del Señor y no busquemos cosas mundanas. Aunque Acán era uno de los elegidos de Dios, murió y fue al infierno porque vivió en una época en lo que estaban bajo la ley de Moisés. No solo había que tener fe, sino también guardar los mandamientos. Hoy no estamos bajo las leyes mosaicas. Gracias. Jesús murió en la cruz por toda la humanidad, por lo tanto somos salvos, Benjamín, por las obras de Jesucristo. Recuerde que si nunca estuvo perdido en sus pecados, entonces nunca fue salvo, hasta que no se dé cuenta de que estaba perdido, podrá entender la necesidad de la salvación.